Bienvenidos una vez más a su programa El Corrientazo Financiero. En esta oportunidad trataremos los indicadores de liquidez. Tenemos a un experto docente quien va a tratar los temas de liquidez y a dos estudiantes que nos van a acompañar cómo ellos manejan o cómo se han manejado los indicadores de liquidez. Para nuestros tips financieros tenemos en esta oportunidad los indicadores de liquidez. Pero ¿cuál es el primer paso que debemos hacer? Como bien lo hemos dicho en las anteriores emisiones, es realizar un diagnóstico en cuanto a nuestra organización, cómo está de liquidez, ya sea en un corto o en un largo plazo. Nuestro tip número 2 es trabajar con esos paquetes de razones financieras que existen en el mercado, involucrarlos a nuestra empresa, sectorizarlos para que se vean desde ahí la perspectiva de los indicadores de liquidez y obviamente verificar cómo está nuestra empresa en liquidez. Nuestro tercer tip es la comparación de esas razones o esos indicadores de liquidez en el mercado. Quiere decir que esa comparación debe hacerse año tras año, se pueden coger 2 o 3 años, del 2010, 2011, 2012, ejemplo, para verificar cómo va la tendencia de la liquidez de la empresa. Nuestro tip número 4 es identificar cómo está el sector en cuanto a la liquidez. Puede ser que el sector tenga una buena liquidez o al contrario, no tiene una buena solvencia. Y nosotros debemos identificar de esa manera cómo estamos nosotros, compararnos con nuestro sector, para así de esta manera saber cuáles son las tendencias del sector o de la industria y no tener inconvenientes más adelante. Y nuestro tip número 5 es hacer el análisis de esos indicadores de liquidez. Recordemos, debemos hacerlo uno por uno y identificar cuáles son esas variables positivas, esas variables negativas y cómo podemos ayudar a fortalecer nuestra empresa en cuanto a la liquidez. Recordemos que ese valor de la liquidez es preferible realizarlo en el corto plazo porque ahí es donde identificamos nuestra liquidez real. Y obviamente, después de haber hecho ese primer paso, identificar esa liquidez en un largo plazo. Y así, pues obviamente, entendemos las tendencias de nuestra empresa y cómo estamos en el entorno. Apreciados estudiantes, hoy vamos a hablar sobre los indicadores financieros. En este caso, vamos a enfatizar sobre los indicadores de liquidez. Como bien sabemos, los indicadores financieros son de 4 áreas: los indicadores de liquidez, los indicadores de rentabilidad, los indicadores de endeudamiento y los indicadores de rotación. Sin embargo, cada uno de ellos tiene un enfoque específico. En este caso, los indicadores de liquidez nos sirven para saber cuáles son las necesidades a corto plazo que tiene la empresa, o más bien cómo puedo cumplir con esas exigencias de corto plazo. Para ello es necesario que haya una reunión mensual entre el gerente general y el gerente financiero, o entre el gerente financiero, el revisor fiscal y el contador, para poder observarlos. No solo es importante observar el valor absoluto de estos indicadores, sino también mirar la tendencia en los últimos 3, 5 periodos, o incluso podríamos hablar de años, para mirar cómo se está comportando no solo la tendencia de la empresa, sino la tendencia del sector al cual pertenece la empresa. En el caso, por ejemplo, de una empresa de fabricante de zapatos, entonces en todo el sector de los zapatos, y también ir comparando esta cifra con la evolución del PIB y de la inflación para poder tener un punto de referencia. Entonces, si vamos a hablar de los 3 indicadores más importantes de liquidez, podemos empezar con la razón corriente. En este caso, la razón corriente, ¿cómo la calculamos matemáticamente? Dividimos la suma de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Entonces ahí tenemos obviamente 3 valores posibles. Si da mayor que 1, quiere decir que nosotros sí podríamos pagar esas obligaciones de corto plazo. Si da igual a 1, estamos justos para pagar, y si da menor que 1, no podemos pagar. En este caso, ¿cuál es la situación? Si es mayor que 1, como decía antes, en principio no hay problema, pero si es igual a 1, que es muy justa, o es menor que 1, inmediatamente tenemos que mirar para pedir un sobregiro o hablar con el gerente del banco para pedir un préstamo de corto plazo. Si ya nosotros vamos a observar la prueba ácida, es exactamente igual que la anterior, pero sin tener en cuenta los inventarios. ¿Por qué no tenemos en cuenta los inventarios? Porque los inventarios puede que no se hagan líquidos en el momento en que los necesitamos. Es posible que haya problemas de mercado, de demanda,
y no podamos vender nuestros inventarios cuando los necesitemos. Si nos exigen el día de mañana, si nuestros proveedores nos exigen que les paguemos estos dineros, pues no vamos a poder contar con la liquidez suficiente, porque no vamos a poder vender a tiempo estos inventarios. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, en la prueba ácida, tenemos que dividir los activos sin tener en cuenta, como digo, los inventarios sobre los pasivos. Y lo mismo, puede dar, si da 0 tenemos justo para pagar, si da mayor que 0 podemos pagar, y si da menor no podemos pagar, y también tendríamos que solicitar ayuda al banco para un préstamo de corto plazo. Aquí estoy teniendo en cuenta, cuando hago la cuenta de prueba ácida, tengo que tener en cuenta la calidad de la cartera, porque si bien estoy quitando, digamos que la plata que yo tengo en bancos y en caja es totalmente líquida, pero estoy contando en que también puedo hacer líquida mi cartera, y eso va a depender de la calidad de mis clientes y de la liquidez de ellos. Entonces tengo que estar muy seguro de esa calidad. Y la última prueba es el capital de trabajo, que simplemente es restarle a los activos totales corrientes los pasivos corrientes, y esto me da el valor absoluto del dinero que, digamos, entre comillas, tengo en caja. Sin embargo, aquí no hay pues es importante que dé positivo para que yo pueda pagar este dinero en términos absolutos. Como decía antes, estas reuniones deben hacerse mensualmente o trimestralmente, pero toman mucha importancia, porque las empresas no se quiebran por la rentabilidad, sino por la liquidez. Si yo no tengo el dinero para cumplir con mis proveedores, no me van a despachar materias primas y me puedo quebrar. Las empresas, repito, no se quiebran por temas rentables, sino por temas de liquidez. Muchas gracias. Buen día, hoy nos encontramos en el Centro Tutorial Suachi, que está dirigido del Centro Regional Suacha. Mi nombre es Maribel Moreno. Mi nombre es Carolina Ruiz y somos estudiantes de Administración Financiera de cuarto semestre. El día de hoy vamos a tratar sobre los indicadores financieros, especialmente sobre los indicadores de liquidez. El primer indicador de liquidez es la razón corriente. La razón corriente se halla tomando los activos corrientes y el pasivo corriente, en donde los activos corrientes se dividen entre los pasivos corrientes, para saber si la empresa es capaz de pagar con sus activos a corto plazo los pasivos que son también a corto plazo. En este resultado nos encontramos que pueden dar valores mayores que 1 y menores que 1, siendo 1 pues como el estándar de que da el límite que sabe que la empresa puede cubrir estas deudas a corto plazo. Si da mayor a 1 quiere decir que puede pagar esas deudas y que además le queda sobrando pues una parte. Si da menor a 1, la opción más buena es que la empresa tome una decisión de endeudarse a través de un banco, a través de capital, de acciones, de diferentes formas. Se ve la importancia en este indicador, pues porque se analiza qué tan probable o en qué situación está la empresa para sí mismo en un futuro prever todas esas situaciones de pronto estar en una posible sobredeuda. Continuando con nuestro tema de indicadores, encontramos el segundo indicador de liquidez denominado prueba ácida. Para eso nos acompaña nuestro compañero Juan Orlando Carrillo Quevedo, estudiante de cuarto semestre de Administración Financiera. Él nos va a explicar en qué consiste el indicador de prueba ácida y pues, en dónde lo podemos utilizar. Bueno, el indicador de prueba ácida se basa principalmente en el de razón corriente, pero con una simple y única diferencia, que no se debe tener en cuenta los inventarios, ya que este es un método más conservador y teniendo en cuenta que los inventarios simplemente no se pueden vender todos a la misma velocidad que se pueden estar consiguiendo. Este es un estándar más específico porque pues en una empresa puede que tengan los inventarios pero no se van a vender, como dice nuestro compañero. Entonces es como cómo suplir esas deudas que se pueden tener sin estos inventarios, qué capacidad tiene la empresa. También tiene un estándar mayor que 1 y menor que 1, donde se entiende que siendo menor que 1 pues la empresa corre riesgo y debe solicitar un crédito. Mi nombre es Maida Betancourt. Mi nombre es Andrea Peña, somos estudiantes de la carrera de Administración Financiera, cuarto semestre.
Para el tercer indicador de liquidez vamos a hablar del capital de trabajo, el cual la idea es los activos corrientes restarlos con los pasivos corrientes y que nos dé un total de 0 o mayor a 0. La idea es que si nos da mayor a 0, nos da la seguridad de obtener una mayor liquidez. Lo que se pretende es que la calidad de la cartera de nosotros sea buena, es decir, que las personas que nos deben paguen sus deudas en los tiempos establecidos. Asimismo, como los inventarios, es el estudiar el mercado y que los inventarios los podamos vender en el tiempo establecido. Esto nos da mayor liquidez. Como conclusión, podemos ver que con estos indicadores financieros es recomendable que tanto el contador como el revisor fiscal, el gerente financiero y la junta directiva se reúnan periódicamente para la toma de decisiones, lo cual puede ser anual, trimestralmente o yo recomendaría que fuera mensualmente. Las decisiones que se pueden tomar en este momento de estudiar estos 3 indicadores es en caso de que se vean ilíquidos, puedan adquirir un préstamo o hacer un sobregiro. Lo importante es no quedarle mal a nuestros proveedores. Hay que tener en cuenta que una empresa nunca se va a quebrar por rentabilidad, sino por liquidez. Es muy importante que las empresas hagan reuniones o comités mensualmente analizando los temas de los indicadores. Estos 3 indicadores al igual son muy importantes ya que nos garantiza el cumplimiento o tener la deuda a corto plazo eficazmente para no tener un problema de liquidez más adelante.